Esta noche les traemos la historia dramática, apasionante y al mismo tiempo muy fecunda de una familia que ha gravitado profundamente en la literatura y en la vida política de nuestro país. Leopoldo Lugones, quizás uno de nuestros poetas más importantes, cuya obra ha quedado como un enorme legado para la Argentina, mezcló el drama, la pasión y el horror en su vida. El suicidio como una marca constante. Su hijo, así llamado Polo, no solamente es un funcionario policial temible, sino que se lo señala como el padre de la picana eléctrica. Su nieta, Susana Lugones, Pirí Lugones, desaparece durante la dictadura, teniendo una fuertísima impronta en la sociedad contemporánea de Buenos Aires. Y su bisnieta, Tabita Lugones, que viene especialmente de París, por primera vez da un reportaje, por primera vez habla de su madre, Pirí Lugones, y de su padre, Peralta, cuenta la historia de su familia a través de su testimonio. Y por eso esta noche, estos secretos de familia, son algo que queremos compartir con ustedes, porque forman parte de la historia nuestra, que a veces tanto nos duele, pero que al mismo tiempo nos fascina. A través de la saga apasionante de la familia Lugones, se pueden recorrer algunos hitos fundamentales de la historia argentina reciente. Esto se inicia con el célebre Leopoldo Lugones, un intelectual anarquista devenido en golpista, continúa con su hijo, un perverso torturador, su nieta, una transgresora literaria desaparecida en la última dictadura militar, y sus bisnietos, que continuaron con el derrotero feroz. 4 generaciones con ideas y pasiones enfrentadas, unidas por un mismo destino trágico. Hoy reconstruiremos el itinerario de la familia Lugones, una historia atravesada por la política, el arte y la muerte. Bueno, los Lugones son una familia trágica, una familia donde hay sin duda una maldición, digamos así. Lo digo sacándole cualquier connotación odiosa a esta expresión. Esa especie de destino trágico, que aparte eso se combina con una serie de acontecimientos nacionales. Lo tremendo de esa familia es que uno podría seguir la historia argentina viendo las desdichas personales de esa familia, ¿no? Mucho se ha dicho sobre la historia de los Lugones, pero pocas veces se escuchó este relato en primera persona. Tabita Peralta Lugones, hija de Susana Lugones, Pirí, como le decían sus amigos, y 4ª generación de escritores, reside en París desde hace casi 40 años. Tabita viajó especialmente a la Argentina para repasar con nosotros los vaivenes de su historia, y su valioso testimonio nos da otra perspectiva de esta familia controvertida. Tabita, ¿hacía mucho que no venías a Argentina? Sí, hacía casi 7 años y he venido muy poco en los últimos 38 años. A mí me impresionó una vez que leí que después de tantos avatares, vos tenías un recuerdo muy lindo de la infancia, ¿no? Sí, tengo un recuerdo maravilloso de mi madre, de mi padre, de mis hermanos y de la vida que hacíamos. De alguna manera todo eso recuerdos de cuadernos forrados, de manteles bordados o pintados para los días de Año Nuevo, de una madre muy presente. Y a pesar de lo que pasa después, de la separación de mis padres y de una ruptura de esa vida, de ese tipo de vida, mi madre tuvo que trabajar como una loca, iba y venía muy frenética por el mundo, siguió siendo una persona capaz de pasarnos una información importante para mí, que fue el aprendizaje de la libertad. Sin embargo, de pronto cuando uno lee la historia de los Lugones, sí, tiene esa sensación de la tragedia griega, es decir, que, bueno, tu bisabuelo, el poeta, tu abuelo, un hombre acusado de haber inventado la picana, sí, ¿no es cierto?, y torturar a la gente. Hay una historia de suicidios muy particular en la familia, y además yo tengo muchos hijos y no les he propuesto el suicidio como una
alternativa práctica. En casa se hablaba del suicidio de Leopoldo Lugones como de una maravilla del poeta nacional, y además lo aprendías en la escuela. Y al mismo tiempo mi madre era como, en cierto modo, en sus excesos de fatiga y de cansancio, decía: me voy a poner el sombrero y me voy a tirar debajo del tranvía, por ejemplo. Había el suicidio como una tela de fondo en la familia, en la casa. Y después hubo el suicidio de Polo Lugones, dramático y horroroso porque se pega tiros, después abre el gas, no se conseguía matar. Y muy poquito después el suicidio de mi hermano, fue 2 meses después, en el Tigre, donde se cuelga. Y una historia que es terriblemente pesada, de esa época, que yo creo que tiene también que ver con la decisión de mi madre de su final de vida. La saga de esta familia tan emblemática empieza en los últimos años del siglo XIX con la irrupción del joven poeta Leopoldo Lugones, que aparece en la escena pública. Nacido el 13 de junio de 1874 en el norte de la provincia de Córdoba, Lugones crece con un carácter recio y una pluma aguda que van a convertirlo muy rápidamente en el abanderado nacional del movimiento modernista. Para mediados de la década de 1890, Leopoldo Lugones simpatizaba con el ideario anarquista, aunque después rápidamente cambiaría al socialismo. En 1895 contrae matrimonio con Juana González Luján, con quien se instala en Buenos Aires. Durante 1897, Leopoldo Lugones edita su primer libro de poesía, Las montañas del oro, anunciando así su destino de escritor fundamental. Ese mismo año, 1897, nace su único hijo, Polo Lugones, quien décadas después sería un rostro temido. Como comisario de la Policía Federal, Polo llevaría el apellido a las tapas de los periódicos como Lugones, el torturador. Así lo presentará el diario Crítica. Buenos Aires, mayo de 1910. El país se viste de lujo para las celebraciones del centenario de la independencia. Las autoridades organizan festejos destinados a exhibir el potencial de la nación argentina. Y Leopoldo Lugones jugará en esos días un papel central, presentado como el máximo fruto intelectual de este país. Lugones es un pensador de la conmemoración. En el centenario, que es el momento donde esta discusión sobre cómo se conmemora va a estar en toda la escena pública. Su lugar en el centenario fue importante. Él da conferencias en el Teatro Liceo, el presidente iba a escucharlas, o sea, era una figura que un poco era la figura central de todo del ambiente intelectual de su momento. Leopoldo Lugones hacía alarde de lucidez. Mientras pronunciaba conferencias y escribía sobre la historia de Sarmiento y de Roca, producía al mismo tiempo algunos de los textos más influyentes de la literatura nacional. Ensombrecido por la fama de su padre, Polo Lugones crecía y era el nombre más tenebroso de la familia. Una anécdota de su infancia lo describe en manera elocuente. Leopoldo Lugones relató que cuando Polo tenía 9 años, lo encontró en el fondo de su patio violando una gallina. Sin salir de su asombro, el padre observó cómo luego su hijo cortaba el cogote del animal con una frialdad escalofriante. Aún era un niño, pero presagiaba una bestia. Polo, Leopoldo hijo, fue el único hijo de Lugones y siempre es interesante pensar cómo es que se puede, en qué condiciones sociales y familiares se puede dar el surgimiento
de una figura así? Bueno, fue realmente un resentido de la vida y va a quedar en la historia de lo que fue, ¿no? Un energúmeno, es el que inventó, célebre en el mundo, la picana eléctrica. Mientras Leopoldo Lugones padre atravesaba el espectro ideológico para empezar a adherir al ascendente fascismo, su hijo Polo crecía y se vinculaba, en cambio, con grupos violentos de ultraderecha, como por ejemplo la Liga Patriótica Argentina. Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, Polo Lugones fue designado director del Reformatorio de Menores de Olivera. Al poco tiempo fue expulsado y también procesado por delitos de corrupción y violación de menores. Su padre, Leopoldo Lugones, le habría pedido de rodillas al presidente Yrigoyen que lo absolviera para salvar, como se decía entonces, el honor de la familia. Muchos de los aspectos más visibles y que por los que más militó el padre fueron tomados de un modo bastante literal por el hijo. Por ejemplo, el rechazo del padre a los inmigrantes, la defensa de una moral muy tradicional, por ejemplo, de roles femeninos que tienen muy rígidos y que domésticos en el caso de las mujeres. Toma algunos aspectos del padre, sin duda, pero sería un error ver al padre en el espejo del hijo. Pero al mismo tiempo también es un error ver al hijo simplemente como una distorsión brutal de un legado. Avanzaba el siglo XX y los Lugones transitaban los extremos. El escritor, implacable, destinaba sus horas a difundir la actualidad y el pensamiento del movimiento fascista que fermentaba ya en Europa. Leopoldo Lugones se concebía a sí mismo como un intelectual integral con influencia tanto en la vida política y periodística como en el mundo literario y científico. En 1924 pronunció su proclama más destacada, La Hora de la Espada. Era un llamado a los ejércitos americanos a tomar las armas para interrumpir el desarrollo de las incipientes democracias para dar paso nada menos que al auge del fascismo. Fue el presagio de la oleada represiva que envolvería el continente en la década siguiente. El 6 de septiembre de 1930, los principales mandos de las Fuerzas Armadas, liderados por José Félix Uriburu, derrocaron al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen en lo que fue el primer golpe de Estado de nuestra historia. Se inauguraba así un derrotero trágico de la vida política argentina, y los Lugones serían protagonistas fundamentales. Mira, Lugones viene conspirando activamente, tratando de convencer militares de que es necesario derrocar un gobierno que él ve fundamentalmente como un gobierno débil, que por débil termina reprimiendo cruentamente, porque hay que prevenir antes que reprimir, digamos, en la perspectiva de Lugones, como un gobierno que puede caer frente a una avanzada comunista, por débil, y contra un gobierno fundamentalmente plebeyo. Horas antes de la sublevación militar, Leopoldo Lugones afiló su pluma y redactó la proclama que leería luego José Félix Uriburu, el líder del primer golpe de Estado argentino. En medio de festejos y algarabía de los sectores reaccionarios, Uriburu leyó, en efecto, las palabras de Lugones. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Mientras los Lugones se ubicaban en el centro de la escena con una impronta radicalizada, el país avanzaba por el conflictivo siglo XX. Con suicidios, sangre y amor, esta historia se iría escribiendo en las endijas de una Argentina apasionada.
El 20 de febrero de 1932, el general Uriburu fue reemplazado por Agustín P. Justo. Era el inicio de la llamada década infame, reconocida por el fraude y la persecución de opositores. Leopoldo Lugones no compartía el rumbo adoptado por la gestión militar y decidió entonces distanciarse del ámbito castrense. Deprimido, se recluyó en la biblioteca de maestros, donde se desempeñaba como director desde 1915. Y mientras Leopoldo Lugones padre comenzaba a disminuir su exposición pública, su hijo, en cambio, empezaba a figurar en las portadas de los diarios. Polo Lugones fue designado comisario inspector de la Policía Federal como jefe de la sección especial que reprimía a los opositores políticos. Transitaban caminos diferentes que, desgraciadamente, se unirían en el final: el suicidio. Corría el mes de marzo de 1926, cuando Emilia Cadelago, una alumna de colegio secundario, fue a la biblioteca del maestro buscando un ejemplar del Lunario Sentimental de Leopoldo Lugones. Y fue allí donde la joven y el poeta empezaron un amor secreto. Una relación que evidentemente tensiona muchísimo la vida amorosa de Lugones, que casi unos 10 años antes había escrito el libro Fiel, diciéndose el marido más fiel de Buenos Aires, y tenía como la pretensión de constituir un hogar burgués plenamente, con la esposa siempre en el espacio público. Y frente a eso aparece esta jovencita de la cual se enamora y a la cual le escribe unas cartas de muy desgarrado erotismo. La correspondencia de Lugones con la joven, a la que llamaba Aglaura, está plagada de una pasión ilimitada. Era un Lugones desbordado, totalmente desbordado, el que firmaba sus cartas con sangre y semen. La relación con su amante aportaba ánimo a un poeta deprimido que se alejaba de la vida pública, muy aturdido por el fracaso de sus ideas. Pero su desgracia se incrementaría cuando el amor prohibido llegó a oídos del comisario más temido de Buenos Aires, Polo Lugones, su hijo, defensor fanático de la moral familiar. Polo Lugones se había convertido en el hombre más brutal del régimen militar de Uriburu. Entre los méritos que ostentaba fue el de haber introducido el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios policiales. Era el terror de los detenidos. Los relatos de sus torturas generaban espanto por su crueldad y su perversión. Cuando Polo Lugones se entera del amor clandestino de su padre con una menor, decide intervenir. Intercepta sus cartas, captura fotos escondidas, confisca regalos, escucha comunicaciones telefónicas. En una palabra, pone a sus hombres al servicio de la persecución amorosa del poeta nacional. Cuando el hijo se entera de esta situación, hace una cosa tremenda, que es ir a ver a los padres de Emilia Cadelago y decirles que va a hacer un juicio contra su padre, contra Leopoldo Lugones, para internarlo como insano si no rompe la relación, y además del escándalo público que eso iba a significar en una ciudad como Buenos Aires. Y ahí los padres la presionan a Emilia y rompen la relación. Parece haber sido la relación más... que esa desdicha amorosa estuvo tiñido de mucha tristeza la vida posterior de Lugones. Polo Lugones logró aterrorizar a la familia Cadelago, que de inmediato prohibió a su hija continuar la relación. Separado de su amor, alejado de los círculos literarios, decepcionado de la política y recluido en su pluma, Leopoldo Lugones se convirtió entonces en una víctima más de la intolerancia de su hijo. Lentamente iba madurando la idea del suicidio. El 30 de abril de 1925 nació en Buenos Aires Susana Lugones. Susana era hija del matrimonio de Polo Lugones y Carmen Aguirre. Cuando aún era un bebé, su abuelo la bautizó Pirí, y ese sería su apodo para la vida. Luego, en 1927, nació Carmen, la única hermana a la que llamarán Babú.
Piri fue una reconocida periodista, editora, traductora, mentora de textos fundamentales de los años 60. Siempre se destacó por su generosidad y su talento para generar nuevos imaginarios literarios. Su casa fue el núcleo de encuentro de un amplio grupo de intelectuales como Ricardo Piglia, Quino, Tomás Eloy Martínez, Roberto Cosa, Andrés Rivera y su pareja y compañero inseparable Rodolfo Walsh, entre muchos otros. Bueno, yo la recuerdo en la Galería del Este, en aquel mítico Buenos Aires de los años 60, 70, ¿no? Sí, con renguera, pero particularmente linda. Sí, hacía una bandera de su renguera y de su desparpajo para vivir. Yo me acuerdo que éramos muy chicos y después un poco más jóvenes. Llegaba con unas bolsas de trapos que compraba baratísimos por la calle Lavalle o por ahí y cosía unos vestidos en exactamente 15 minutos que se ponía y salía con unos tapados rosas, con unos colores verdes arveja, pero así muy llamativa, y era muy linda, muy guapa de cara. Sí. Y muy mordaz y muy irónica y muy inteligente, o sea, llamaba la atención en todas partes. No solamente muy inteligente, sino muy atractiva. Los hombres se enamoraban perdidamente de ella. Sí, muchos amores y muchos amantes en ese Buenos Aires que era absolutamente libre. Piri creció bajo el ala de Polo Lugones, el emblema de la tortura. Su educación fue casi castrense. Las caricias estaban ausentes y el cuidado era mínimo. Cuando era muy chica, sufrió una tuberculosis ósea en la cadera. No hizo la rehabilitación necesaria, a consecuencia de lo cual quedó con una leve renguera. Sería una de las duras herencias que le dejaría entonces su padre. Ella lo detestaba al padre. Yo creo que tiene que ver con el carácter de ella, porque era todo lo contrario. Ese padre era un personaje sombrío. Yo me recuerdo que más de una vez en mi presencia se presentó como Susana Lugones, hija del torturador Lugones. Antes de que alguien lo preguntara, lo anunciaba. Ser hija del comisario Polo Lugones, con el cual no se veía en absoluto, era una especie de baldón que ella ostentaba como para señalar lo separada que estaba. Familia notable, de la que se desentendió completamente. Cuando los demás reparaban que entraba una Lugones, ella inmediatamente aclaraba, sí, soy Lugones, nieta del poeta, hija del torturador. Era más marcada por el torturador que por el poeta. Más marcada no para señalarle caminos. En realidad a Piril la torturaron también probablemente con el invento de su padre. Si su abuelo imponía respeto y su padre terror, Susana Piri Lugones captaba la atención con encanto y sensualidad. El 18 de febrero de 1938, Leopoldo Lugones se embarcó por el delta del Tigre hasta recalar casi 2 horas después en el recreo El Tropezón. Ahí pidió una habitación, pidió un vaso de whisky y luego, sobre una mesa muy modesta, escribió su despedida. Pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos. Sentado sobre la cama, le agregó una dosis de cianuro al vaso de whisky y lo bebió. La muerte de Leopoldo Lugones inauguraba así una serie fatídica de suicidios en la familia. Sus motivos siguen siendo tan enigmáticos como sus protagonistas. Como decíamos, en 1938 muere Leopoldo Lugones y su suicidio
deja a Polo, su hijo, como cabeza de familia. Ese nombre, el de Polo Lugones, desgraciadamente va a quedar siempre ligado a la historia de la picana eléctrica que se aplica por primera vez en la Argentina. Luego vendrá Susana Lugones, Pirí Lugones, que tuvo una enorme gravitación en los años 60 en la vida literaria de Buenos Aires. Por ejemplo, ella crea toda la serie de Jorge Álvarez, que son las crónicas de amor, las crónicas de América, las crónicas del sexo. En fin, realmente la primera vez incluso que libros literarios con firmas importantísimas se venden en los kioscos de revistas. Susana Lugones, bueno, pasa de la vida literaria a una fuerte militancia política con Montoneros. Desaparece durante la dictadura. El suicidio de Leopoldo Lugones dejaba una serie de interrogantes. Los móviles de la muerte podrían haber sido el amor, la política, la pasión o un cóctel con un poco de cada uno de ellos. Indefectiblemente se lo vinculó con los suicidios de Horacio Quiroga y de Alfonsina Storni, quienes eran amigos y se suicidaron el mismo año. Mientras tanto, su hijo Polo se había ganado el odio de la sociedad forjando su fama de torturador. Los diarios publicaban los testimonios de sus víctimas y alimentaban su imagen monstruosa. Alejado del cargo de comisario, Polo Lugones vivía recluido en su casa, sospechosamente parecida a un búnker. La pesada herencia familiar comenzaba a quedar en manos de su hija, Pirí Lugones. Era una mujer generosa, provocadora y que influiría con su inteligencia en ese Buenos Aires alocado que fue el de los años 60. Era una persona que gozaba de cada minuto de su vida. Esas personas que alegran a los que las rodean, que no te lo podés olvidar nunca por eso. Aún en los momentos más duros, en las circunstancias más ingratas, ella conservaba eso. Por eso, bueno, los amigos la adorábamos, ¿no? Y yo creo que quiso demostrar al mundo de que no todos los Lugones se valían del poder para expresar sus sentimientos de extrema derecha. La vida de Pirí es una vida llena de luces y de sombras, marcada por su pertenencia a esta excepcional familia de los Lugones. Cuando terminó el colegio secundario, Pirí se fue a vivir a lo de su abuela. Mientras era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, conoció a Oscar Peralta, de quien se enamoró perdidamente. Se casaron el 5 de junio de 1948 y se mudaron a una humilde vivienda del edificio conocido como el Hogar Obrero en el barrio porteño de Caballito. Fruto del matrimonio entre Susana Pirí Lugones y Carlos Peralta, nacieron 3 hijos. Susana, rebautizada desde bebé como Tabita, Alejandro y Carlos. Hay como un grito de amor. Le habían dicho que no tuviera chicos porque tenía un problema en la cadera, y ella tuvo 3 chicos. ¿Los tuvo ustedes? Eso es un acto de amor, ¿no? Sí, yo creo que sí, y un acto también de desafío. Es decir, su padre, mi abuelo, a quien yo jamás conocí, ni ninguno de nosotros 3 conoció porque mi madre no nos dejó conocerlo. Se hablaban por teléfono muy de tanto en tanto, algunas veces escuchábamos la conversación telefónica, pero yo no lo conocí nunca. Creo que mi hermano pequeño lo conoció ya muerto porque entró en la casa con ella o con una tía mía. De todas maneras, Pirí había tenido una tuberculosis ósea cuando era muy chiquita, tenía 5 o 6 años, y se le había vaticinado: mejor estudia porque hijos no podrás tener. Entonces tuvo primero, su padre consideró que no era muy valioso porque era una mujer, y después tuvo un drama espantoso porque se contagió una rubeola cuando estaba embarazada de Alejandro, y Alejandro nació con una mano menos, era una especie de muñón. Ella tenía su renguera que era muy
Y entonces decidió que Alejandro podía vivir con su mano deformada. Mientras atendía a las demandas del hogar y la crianza de los chicos, Pirí comenzó diferentes trabajos relacionados con el periodismo y con la literatura. Participó de la redacción de Beilea, Damas y Damitas, y de una decena de publicaciones de la época, siempre produciendo enfoques y crónicas muy novedosas. Fue la etapa más convencional de su vida, digamos, en el sentido de los hijos, del marido. Posiblemente haya sido, pero evidentemente el carácter convencional de manera permanente no le convenía a Pirí porque buscó cambiarlo cuando pudo. En 1959, a las pocas semanas de la Revolución Cubana, Pirí viajó a La Habana. Se sumó a la agencia Prensa Latina que estaban fundando justamente los periodistas Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Jorge Massetti y Rogelio García Lupo, entre otros. De vuelta en Buenos Aires, empezó a trabajar en la editorial Jorge Álvarez, donde consiguió proyectarse como la reina de las letras porteñas. Un estímulo notable para todos los jóvenes excesivos y dispersos que pululábamos por el mundo entonces. Reunía peronistas y no peronistas, gente de derecha y gente de izquierda, abría las posibilidades de hablar, publicar, escribir, pelear, reconciliarse, amigarse, enojarse, de un modo extraordinario. Bueno, yo la conocía de cuando ella empezó a trabajar en la editorial de Jorge Álvarez. Era una especie de volcán de ideas, de una audacia cercana a la irresponsabilidad, de una imaginación prodigiosa. Esa librería era un lugar de reunión, ahí iba Ernesto Jaureche, Rodolfo Walsh, David Viñas y muchos autores de la editorial. Era una editorial que estaba muy de moda en los principios de los 60. Y Pirí era la reina de todo ese mundo. El trabajo de Pirí fue incesante. Leía originales, traducía, preparaba ediciones, escribía prólogos, organizaba reuniones donde se codeaba lo más selecto de la intelectualidad porteña. Era una mujer muy seductora, sumamente culta, y que compartió noches de amor con personajes ilustres como Vinicius de Moraes o Rodolfo Walsh. En el living de la casa de Pirí se discutieron proyectos como la publicación de la CGT de los argentinos en 1968, la revista Problemas o la creación del sello musical Mandioca, un pionero en el rock nacional. Era al mismo tiempo una militante, después lo fue más excesivamente y esto termina en su muerte, pero al mismo tiempo adoraba vestirse a la moda y Jorge Álvarez, el editor para el cual trabajaba en su época de prosperidad, le traía modelos cuando viajaba a París que ella lucía en los momentos adecuados. Fue la precursora en traducir de voz los textos en idiomas extranjeros para libros que estuvieran redactados en idioma coloquial en los originales. Y Pirí era siempre la gran animadora de todo eso, porque tenía un humor, una gracia a toda prueba ella, ¿no? Bueno, es parte de la historia, es parte de la vida, además es parte de la historia del país, porque, por ejemplo, la presencia de Rodolfo Walsh, muy cercana a tu casa, bueno, es un hombre que de alguna manera marcó toda una generación, ¿no? Sí, sin duda. Y además todo esto venía muy mezclado entre política, literatura y amores. Rodolfo llegó con su hija a casa, Vicky, que venía a verlo a Rodolfo a Buenos Aires, por ejemplo, algunos fines de semana. Y tanto yo como mis hermanos odiábamos que mi madre nos impusiera, bueno, ahora salís con Vicky. Si van al cine o van a una fiesta, se la llevan a Vicky, porque claro, era de nuestra edad y había que llevarla.
La vida de ustedes está llena como de dobles historias, porque de pronto vos contás ese lado, ¿no es cierto?, hogareño, ella cocinando, ustedes siempre con la casa de alguna manera alegre, llena de gente, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, parientes muy solemnes como podían ser Raquel Aguirre y Juan José Castro, ¿no es cierto?, el gran músico argentino, que a ustedes los querían muchísimo. Sí, los protegieron mucho, a mi madre y a mi padre cuando recién casados. Les prestaron casas cuando se iban de gira por Europa, etc. Y también había una vida doble en la que a veces no había nada en la nevera y al mismo tiempo había una especie de gran libertad para vivir, difícil de asumir para chicos tan chicos. A mí, de alguna manera, yo con 12 años pasé a un turno intermedio, que ya no sé si existe todavía en Buenos Aires, que era ir a la escuela de las 11 a las 2 de la tarde para que antes pudiera hacer compras y darle de comer a mis hermanos, porque Pirí tenía que salir a trabajar antes. Claro. Cosas que te hacen grande pronto. Claro. Y al mismo tiempo toda esta vorágine de querer vivir. Yo estoy escribiendo sobre Pirí y sobre la vida de esta familia, y hay algo que me ha impresionado mucho hace relativamente poco, y es que claro, cuando Pirí y mi padre se separan, ella tenía 31 años y 3 hijos. Con esfuerzo y con talento, Pirí Lugones se había ganado un lugar entre lo más importante de la escena literaria local. Pero pronto el suicidio volvería a golpear a los Lugones. En menos de 2 meses, su padre Polo y su hijo Alejandro volverían a marcar el terreno familiar con el sello de la muerte. Cuando se inició la década del 70, el país, recordemos, vivía bajo el régimen militar con el peronismo proscrito. Susana Lugones, Pirí Lugones, vinculada a un amplio grupo de intelectuales militantes, empezó a involucrarse en la lucha política hasta ingresar a la organización Montoneros. Sería el último de los vaivenes de su vida. El 18 de noviembre de 1971, el comisario retirado Polo Lugones terminó con su vida. Luego de malograrse con varios disparos, abrió todas las hornallas de gas hasta morir asfixiado. El impacto del suicidio aparece también en relación con la historia familiar, con el suicidio del padre, o sea, esta especie de secuencia de acontecimientos, de esta especie de destinos trágicos que se empezaban a encadenar, del padre, ahora el hijo, crea como una especie de relato que invita a un final trágico también a los que vienen después. El día que don Polo Lugones se muere, ella va a nuestra casa, comienza a tocar el portero eléctrico desaforadamente, como hacía casi todo, a gritar: se murió el torturador, se murió el torturador. Apenas 3 meses habían pasado desde el suicidio de Polo Lugones cuando la muerte nuevamente se apoderó del drama familiar. Alejandro, el segundo hijo de Pirí, decidió sellar su destino con el signo lugoniano. Luego de leer en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional las crónicas de los diarios sobre el suicidio de su abuelo, Alejandro se ahorcó en el Tigre. No dejó explicaciones, no dejó despedidas. Era un chico que tenía apenas 20 años. Esa fue una tragedia que a Pirí la dejó muy golpeada, muy golpeada. De pronto el Tigre, qué curioso, ¿no? Sí. Es como un lugar emblemático para los Lugones. Sí.
¿no? No se sabe muy bien por qué. Siempre tuvimos, mi adolescencia, por ejemplo, es la libertad en el Tigre. Es decir, mi padre también tenía una casa en el Tigre. La muerte de Lugones en el Tigre, reproducida por Alejandro, con 20 años, mi hermano. Muchísimos años después, debe haber sido una cosa terriblemente dura y difícil para mi madre. Además, me contaron que de alguna manera cuando tu madre, digamos, bueno, después de la muerte de Alejandro, queda tan terriblemente triste, vos que ya estabas en Europa, le decías que se viniera a tu casa. Sí, que tomara un poco de distancia, ya estaba militando y no quería irse. Una de las últimas cartas que yo tengo de mi madre decía, nos van a matar a todos, pero no tenemos otra alternativa. Es decir, es terrible y al mismo tiempo es la historia que me tocó. Pirí Lugones, a pesar de haber crecido entre el rigor y una cultura policial, desde muy joven estuvo vinculada al pensamiento socialista. Tan es así que en la década del 70 comenzó a asumir un compromiso militante. Ingresó a la Organización Armada del Peronismo de Izquierda, que por entonces conquistaba la voluntad de su entorno más íntimo. Junto con Carlos Colarini, su última pareja, y con Rodolfo Walsh, su amigo inseparable, Pirí se sumó entonces a Montoneros. De la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista. Con Juan Domingo Perón retornado al país e instalado nuevamente en el gobierno, el 1 de mayo de 1974, Montoneros rompe las relaciones con el líder justicialista y pasa a la clandestinidad. Que algunos imberbes pretenden tener más. Pirí Lugones adopta el nombre de Rosita. Sería esa su identidad como guerrillera. Ahora, ¿cómo empieza? Porque la vida de Pirí Lugones realmente tiene tantos episodios diferentes, ¿no? ¿Cómo empieza su militancia? Pues yo ya estoy prácticamente fuera del país cuando ella empieza a militar. Yo no puedo decir, empieza con Rodolfo de alguna manera. Con Rodolfo Walsh. Bueno, sí, lo tiene escrito Horacio Berbisky, lo cuentan muchas personas. Su último compañero estaba muy metido también, pero cuando yo me recuerdo, por ejemplo, en el 68, después del mayo del 68 de París y del Cordobazo aquí, donde yo había estado, yo volví a casa muy ilusionada con una posible revolución y Pirí me decía, ¿qué revolución? ¿Para cuándo? Yo quiero vivir, ya. ¿Para cuándo es esa revolución? Sí. Yo creo que su militancia comienza alrededor de los años 70 o 72 y que de alguna manera yo ya no estaba en Buenos Aires, Alejandro se había matado y que de alguna manera Pirí se entrega a otra actividad que sus hijos o que su vida de antes, etc. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. A partir del golpe militar de marzo de 1976, la realidad de Pirí se volvió muy peligrosa. Las detenciones, los secuestros, los allanamientos, las persecuciones estaban a la orden del día. Aquel círculo bohemio que la rodeaba se iba desintegrando. Mientras la cúpula de Montoneros se instalaba fuera del país, desde allí denunciaba internacionalmente los primeros desaparecidos y la organización local, en cambio, se desvanecía. En la clandestinidad, Pirí veía cómo sus compañeros engrosaban las listas de víctimas. Paco Urondo moría en Mendoza, Victoria y Rodolfo Walsh caían en Buenos Aires. Carlos Colarini, su pareja, era secuestrado por grupos paramilitares. Pirí Lugones fue secuestrada el 21 de diciembre de 1977. Un grupo de tareas la esperó en su domicilio, donde no ofreció resistencia. Desde ese día
integra la lista de desaparecidos víctimas de la última dictadura militar que gobernó el país hasta 1983. Había desaparecido un compañero que conocía la casa de ella y estuvimos toda la tarde anterior, yo estuve tratando de llevármela a mi casa y ella no quería. Ese compañero había ido a una cita dudosa en la cual le habíamos dicho que no fuera, que era peligrosa, con alguien que había estado fuera. Le digo, bueno, venite a casa. Y me dijo, no, yo me voy a mi casa. Yo no podés ir a tu casa porque él conoce esa casa. Yo creo que ella tenía la fantasía de que si se la llevaban a ella, la iban a llevar a un lugar donde iba a encontrarse con Carlos. A mí una cosa que me conmovió mucho es que ella de alguna manera no se quería ir, aún pensando que le iban a matar, pero porque tenía la ilusión de volver a encontrarse con el hombre que ella quería mucho. Sí, bueno, esto es toda una teoría relativamente nueva, porque yo he hablado muchas veces con Horacio Berbisky, que había estado en los juicios y a quien yo le pedí información después de no saber nada durante muchos años. Podría ser en una línea de suicidas familiares. En todo caso, yo creo que posiblemente la ilusión de pensar que si a ella se la llevaban iba a encontrarse con Carlos Colarini, que era su Colarini era su último amor, como compañero, y amor porque las últimas cartas de Piri hablan con un cariño terrible de él. No quiso ir yo estaba en España en aquel momento, no quiso viajar a España y era como que si se alejaba no iba a saber nunca más nada. Y también una cierta imprudencia, pero esto yo puedo contar lo que he leído. Según testimonios de sobrevivientes, Piri Lugones habría permanecido en cautiverio en el campo de detención El Atlético y luego en otro campo, El Banco. Esos mismos relatos aseguran que el 17 de febrero de 1978 se produjo un traslado masivo de detenidos, luego del cual no se supo nunca más nada de ella. Yo después supe por una señora que estuvo en un campo de concentración que ella tuvo una actitud muy altiva y muy desafiante con sus torturadores. Se burlaba de ellos, le decía, y a mí que me van a enseñar. Y ahí se mezclaban las historias, porque una vez dijo, si yo soy la hija del torturador Lugones, si él es el que inventó todo lo que están haciendo ustedes. Los Lugones son sin duda una de las familias trágicas de nuestra historia. Desde el poeta socialista convertido en golpista reaccionario, pasando por el torturador perverso y la reina intelectual de los 60, hasta el adolescente angustiado, todos dibujaron un derrotero singular. Sus trayectorias marcaron a fuego cada una de sus épocas sin medir límites ni medir réditos. Plagados de contradicciones, pasiones desenfrenadas y amoríos intensos, dejaron un legado que hoy renace en la escritura de Tabita Peralta Lugones, la cuarta generación de una familia literaria. Yo me siento ahora, con muchos años y después de muchos años fuera, como con la obligación de escribir la parte de la historia que yo recuerdo, porque es como si me sacaran una cosa más. Yo nunca he enterrado a ningún miembro de mi familia, o porque han desaparecido, porque estaba lejos, o por las razones que fueran. Y de alguna manera, cuando se mata mi hermano, yo acababa de llegar a Europa y estaba tratando de instalarme, y no vine, y además estaba embarazada de 8 meses y medio, pero de alguna manera es como si todo se juntó como para que de alguna manera no pudiera hacer el duelo de todo eso, el hecho de enterrar, Piri desaparecida. De alguna manera yo ahora quiero recuperar toda esta historia y contar yo lo que más o menos
creo que puedo contar que restablezca. Muchas gracias. De nada. Bueno, como ustedes han visto, Tabita Peralta parece quebrar esa trágica historia de la familia Lugones. Ella se fue del país, intentó que Pirí, su madre, fuera con ella a Europa, a Francia. Pirí no quiso hacerlo y bueno, y desapareció. En cambio, Tabita ha formado su propia familia en Francia, nos contó su historia y posiblemente a través de la novela que está escribiendo tengamos todavía algo más de esa saga que les hemos presentado esta noche en Secretos de Familia.